Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Francesca Cavallo, coautora de la archiconocida serie de libros Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, de los que se han vendido más de 4 millones de ejemplares en todo el mundo. Ella también es autora de un libro precioso, muy navideño, que se llama Elfos en el quinto piso. Y bueno, este libro, además de tener una historia navideña muy especial, también nos hace reflexionar sobre el papel de los niños en el mundo, sobre lo importante que es su visión y sobre cómo si dejamos que escuchar, ¿no? Que nos digan lo que tienen que decir y escuchar lo que es su mensaje, pues puede ser un regalo absoluto para los adultos. La entrevista se va a desarrollar en castellano, así que tenemos una traductora, una intérprete para Francesca. Aquí va mi primera pregunta para ti, Francesca. Bueno, en primer lugar, me ha encantado tanto a mí como a mis peques. La verdad es que nos ha parecido un libro muy mágico, un libro que además de transmitir ese espíritu navideño, pues también transmite una serie de valores muy interesantes, ¿no? Sobre diversidad, sobre todo, y sobre el valor de hacer comunidad y de acercarnos a otras personas que puede que no sean muy similares a nosotros, a nuestro estilo de vida, pero también es un libro con esa parte de aventura y con esos elfos que hacen todo como mucho más divertido y unos inventos maravillosos que también aparecen por ahí, que dan ese toque de diversión, ¿no? a la historia. ¿Cómo se te ocurrió escribir esta novela infantil? Well, thank you so much to start with. Muchísimas gracias para empezar, porque la verdad es que estoy muy contenta de que te haya gustado el libro, a ti y a tus hijas. Para mí, lo más importante es que a las niñas les guste y a los niños les guste en los libros que escribo, porque la mayor preocupación de los padres es que los niños no leen lo bastante o no leen tanto como los padres quisieran. Y sobre todo ahora, en esta época del coronavirus, las pantallas son omnipresentes y es muy difícil para un libro competir con una pantalla. Así que si mi libro lo ha conseguido, fabuloso. Así que si ha conseguido que tus hijas se enganchen a las páginas, pues eso ya es un enorme logro para mí. Lo veo como un gran logro. Bueno, empecé a trabajar en este libro el año pasado y no hacía mucho que había un poco dejado ya lo de las chicas rebeldes, las niñas rebeldes, para empezar a plantearme otros proyectos, ¿no? Y había llegado a un punto de mi vida en que, a ver, después de un éxito tan avasallador como el de las niñas rebeldes, uno se asusta, ¿no? Porque, vale, un libro fabuloso, pero luego, ¿qué va a decir de mí, no? Si mi próximo libro no es un éxito tan grande. Así que yo quería estar en un estado en la que yo pudiera un poco acoger todo lo que me ofreciera la vida, ¿no? Y entonces lo de esperar o acoger lo inesperado se convirtió en un tema muy importante en esta época de mi vida. Y para acoger lo inesperado, me fui a una ciudad donde nunca había vivido antes. Me fui a vivir a Roma. Alquilé un pequeño apartamento en el quinto piso de un edificio muy antiguo del Trastevere, que es una de las zonas más bonitas de Roma. Sí, sí, lo conozco, es un lugar magnífico. Y me fui a vivir allí en el mes de mayo y junio porque normalmente es una época del año fabulosa. La primavera en Roma es fantástica. Y el año pasado, sin embargo, fue muy frío, muy invernal. Y yo estaba allí en esa pequeña casa mirando los techos del Trastevere por la ventana y empecé a imaginarme una historia situada en ese apartamento en el que yo vivía, en el piso donde vivía. Y ahí surgió la historia. La historia vino del piso. Fue algo poco habitual. Yo no esperaba poder escribir un cuento de Navidad, pero sí intentaba abrirme a cualquier cosa nueva que me llegara en la vida. Así es como empezó. Entiendo un poco el comienzo de esta historia en donde una familia llega a una nueva ciudad,
una nueva ciudad que comienza por la letra R. Entiendo que está un poco ligado con tu historia personal, ¿sí? Yes, yes. Sí, sí, sí. Yo quería hacer un homenaje también a la ciudad de Roma, porque era la que me había inspirado a escribir este cuento y además me había cogido con los brazos abiertos, así que yo quería, en cierto modo, a ver, la ciudad de la R no es Roma, no, es una ciudad de ficción, pero quería, en cierto modo, pues honrar la idea de que se había escrito en... Te quería preguntar, hay algo muy especial en la familia protagonista de este libro y no me estoy refiriendo a que sean dos mamás en esta familia, porque creo que esto no es especial, esto es algo normal, por lo menos debería ser normal. Lo que me ha llamado muchísimo la atención es la manera que tienen de educar a sus hijos, siempre empoderándoles, siempre animándoles a que utilicen su propia voz, a que digan su opinión, a que formen parte de la acción. ¿Hay alguna familia en la que te hayas inspirado para transmitir esto en el libro? Quizá tu propia educación fue así, o alguna familia de amigos, o tu propia familia, o... I grew up in a very supportive family. Yo crecí en una familia que me apoyó mucho, pero yo no diría que fueran tan respetuosos como Isabela y Dominique en este libro. Yo crecí en los años 80, así que muchas de las cosas que hoy entendemos que eran errores, bueno, pues conmigo no eran así todavía. Así que cuando yo escribo libros, siempre intento reflexionar sobre los padres que sobre los errores que cometieron mis padres, que actuaron de la mejor manera posible en su momento, en su época. Ahora sabemos que hay cosas que son mucho más importantes. En mi familia se usaba el castigo, la disciplina y ahora pues en la actualidad sabemos que no es una buena manera para que los niños aprecien la belleza de la disciplina, por ejemplo, ¿no? Así que sí, son cosas con las que podemos identificarnos, porque España, igual que Italia, es un país muy católico, así que tenemos muchas carencias respecto a cómo nos educaron a nosotras y que vienen del catolicismo precisamente. Y yo también empecé a leer muchos recursos sobre padres que querían superar sus traumas religiosos para ser mejores padres. Hay una influencer de Taiwán, es decir, que el mundo se ha convertido en un pañuelo, Cindy Brandt, y soy una gran fan de su trabajo porque leyendo su trabajo en las redes sociales, escuchando sus podcasts, que se llama Parenting Forward, he aprendido, bueno, conseguí girar la vista atrás y ver mi infancia y entender cómo muchas cosas podrían y deberían cambiarse en la paternidad y la maternidad actual. Porque yo escribo libros para los niños, pero lo más curioso de los libros para niños es peculiar. Es que los lee la familia entera, así que cuando uno escribe para niños, libros infantiles, también puedes como modelar cómo los padres podrán interactuar con sus hijos. Y cuando se lee sobre cómo Isabela y Dominique interactúan con sus hijos y sus hijas, quizás eso nos pueda inspirar a otros padres a interactuar de otro modo, más respetuoso, más abierto, más relajado en cierto modo. Así que espero siempre que escribo para niños y niñas, no solo me dirijo a los niños, sino que también estoy hablando con los padres, porque en muchos casos los padres miran. Todo el mundo quiere ser un buen padre, una buena madre, y es difícil encontrar la inspiración, ¿no? O dónde inspirarse. Así que yo quería ofrecer a los padres y madres una oportunidad de encontrar esa inspiración y de poder encontrar un modelo en cositas que luego puedan poner en práctica en su vida familiar para acoger mejor lo que sean sus hijos.
que has dicho, me encanta la idea de que los libros infantiles no son solo para niños, ¿no? Sino que los adultos, si prestamos atención a esas lecturas, aprenderíamos muchísimo, muchísimos valores y creo que has mostrado justo lo que tenías en mente con esta familia tan inspiradora, con su manera de dirigirse a los niños. Hay una frase que lo hemos comentado antes, que a mí me ha emocionado verla en un libro infantil y es una frase que dice estas madres a sus niños, ¿no? Siempre podéis decir que no a cualquiera, aunque sea Santa Claus, ¿no? Siempre podéis decir no a lo que sea, esa oportunidad, ese permiso que no debería darse, sino que debería darse por supuesto, pero que los niños tengan presente que la última palabra siempre la tienen ellos, me parece algo tan importante, no solo que lo lean los niños que a lo mejor no están siendo educados de la misma manera que educan Dominique e Isabela, sino también que lo lean los padres, ¿no? Que vean, esto nunca se lo he dicho a mis hijos o a mis hijas y quizá decirlo en voz alta y hacerles saber que esta es su opción también, no está de más. Entonces, de verdad, me parece súper interesante y gracias por poner esa frase en un libro infantil y como tú espero que lo lean muchísimas familias, muchísimos acompañantes de esos peques. Vamos a por otra pregunta sobre los niños y sobre su voz. Y es que durante este tiempo, durante este mundo en pandemia que vivimos, creo que como yo piensas que los niños no se han tenido en cuenta, sus necesidades no se han tenido en cuenta, las explicaciones que ellos necesitaban no han sido accesibles, las comunicaciones estaban dirigidas solo al público adulto y como que no se les ha dado importancia, ¿no? Cuando los niños son los adultos del futuro, con lo cual, qué mejor que dirigirse a ellos en primera instancia. ¿Cómo crees o qué acciones, qué ejemplos crees que hubieran sido beneficiosos para los niños de parte de los gobernantes, de parte de los gobiernos, ¿no? de todos los países durante esta situación? Well, you know, A ver, I wrote about this in Italian newspapers. yo he escrito sobre esto en algunos periódicos italianos porque Positively surprised a mí me sorprendió muy positivamente Minister of Norway, que Erna Solberg, la primera ministra de Noruega, that they were anunció que to organize the press cuando iban a cerrar las escuelas, ella montó una conferencia de prensa para los niños. Ella organizó un evento en que los niños pudieran hacer preguntas con la atención plena, ¿no?, de su primera ministra cuando el gobierno estaba a punto de tomar una decisión que iba a afectar tan claramente la vida de tantos niños. Y a mí, bueno, me pareció que los niños sí, ciertamente son los adultos del futuro, pero también son ciudadanos del presente. sometimes we're confused about this because Y a veces eso nos confunde, ¿eh? when we grow up, Porque uno no se convierte en ciudadano cuando crece. Somos ciudadanos desde el momento de nacer. for prime ministers, for people in Así que es importante para los primeros ministros y para los miembros de los gobiernos que empiecen a hablar con sus ciudadanos como si fueran un solo hombre. Esa es la retórica de los tiempos de guerra y ya no está, today's world. ya no es relevante para el mundo actual. No, porque el mundo actual contiene una diversidad ingente y Addressing el resultado de no dirigirse a las preocupaciones específicas de las mujeres, las preocupaciones específicas de los niños o las preocupaciones de los inmigrantes, cuando hablas a la gente de tu país,
si no te diriges a ellos, significa que no se van a implicar en la reconstrucción que todos necesitamos, porque la crisis a la que hacemos frente y a la que vamos a enfrentarnos en los próximos años, desde luego, exige la cooperación de toda la población, incluidos los niños, esos niños que no van a la escuela. Es una crisis de unas proporciones masivas. Hay cosas que hay muchos que no entienden. Hay muchos niños que abandonarán la escuela a causa de todos estos cambios de la pandemia y muchos de ellos van a acabar en la delincuencia organizada o no podrán encontrar un puesto de trabajo adecuado. Así que lo que está pasando ahora va a tener repercusiones en nuestros países y parece que los niños sean un problema secundario, pero ojo, que los niños son el futuro de nuestros países, así que a mí me deja boquiabierta que en tantos países sigamos viendo todavía una comunicación tan anticuada que además luego se refleja también en cómo se gestionan los fondos de la reconstrucción. No sé cómo se hace en España, pero en Italia hay un grupo pequeño de directivos, altos directivos, todos hombres, que tienen que son los que fijan las prioridades en los fondos de reconstrucción. Y, por ejemplo, el hecho de que tantas mujeres estén encerradas, tantos niños han estado encerrados con las personas que los maltratan durante la pandemia, no se ha tenido en cuenta. Y estamos hablando de tragedias, perdón, y el hecho de que no miremos estos problemas, el que estas personas se sientan siempre en la sombra e ignorados hace que estemos desperdiciando una cantidad enorme de recursos, porque estas personas no son pesos muertos que tenemos que arrastrar, sino que son personas capaces de generar recursos para el país, son personas capaces de construir nuestro futuro. Y en cambio, estamos decidiendo en momentos como estos, en estas crisis tan colosales, mire, es que no necesitamos su ayuda para seguir perpetrando el viejo sistema patriarcal. Y es algo contra lo que yo siempre he luchado y contra lo que sigo luchando en mis actividades como escritora y también como activista. Creo que sé la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿crees que tuvo algo que ver o tiene algo que ver el hecho de que la primera ministra noruega fuera una mujer a la hora de comunicar a la infancia? Y que creo que el gobierno noruego es un ejemplo, ¿no? de buen entendimiento entre varios gobiernos, porque es una coalición bastante grande entre varios partidos. Creo que sé tu respuesta, no hace falta que me contestes, pero para mí está muy claro que este tipo de comunicaciones que se hacen a la infancia son totalmente imprescindibles y que ojalá el resto de países hubiera tomado ejemplo de Noruega, está claro. Es más. Sí, pero a mí me gustaría responder, porque una de las principales razones por las que decidió hablar hablar a los niños es porque fuera mujer. Y esto lo pueden pensar muchos y no lo es. No, pero es que quiero explicar mi opinión. Ya sé que no es eso. Sobre tener en cuenta las minorías. I would like to answer. Okay. I just would like to answer. Simplemente quisiera responder, si me lo permites. Algunas personas pueden pensar, muchas personas piensan, seguro que tú no, pero muchas personas pueden pensar que la razón por la que decidió hablar con los niños es porque las mujeres están más interesadas en los niños. ¿Qué es lo que ocurre también en Italia? Es como las mujeres y los niños están siempre en el mismo grupo y también pasa en muchos países, supongo que en España también. Así que los niños no son los problemas de las mujeres y no es la razón por la que la primera ministra de Noruega se dirigió a ellos. Sin embargo, ser una mujer, haber sido víctima de discriminación. A ver, yo vengo del sur. A mí me han discriminado porque soy mujer, porque soy del sur de Italia, también porque soy gay. Así que
haber estado expuesta a tantos tipos de discriminación te hace más, como decías precisamente, empática. Te da perspectiva. Y es eso. Algunas personas son empujados a creer que esto es una batalla entre hombres y mujeres, pero la cuestión del feminismo no es decir nosotras tenemos razón y vosotros os estáis equivocando. Lo que se quiere intentar decir es que el punto de vista de los hombres no es el único que vale la pena considerar, ni el nuestro tampoco. Estamos luchando y forma parte de esa lucha de las feministas de Noruega. Estamos luchando para conseguir que se tengan en cuenta múltiples puntos de vista a la hora de definir políticas, a la hora de definir la política en mayúsculas. Y eso es lo que yo estoy intentando modelar en mis libros. También cómo funcionan las feministas. El hecho de que un único punto de vista no es lo único que hay que tener en cuenta. No, existen muchos puntos de vista distintos y la democracia es saludable y funciona cuando somos conscientes de que mi punto de vista solo es un punto de vista y que debo tener en cuenta los puntos de vista de los demás para entender qué hacer. El problema al que nos enfrentamos es que los hombres siguen comportándose como si su punto de vista fuera el único que vale la pena tener en cuenta, el único. Y esa es la lucha en la que estamos embarcadas. Haces que los niños, ese grupo de niños que se han hecho amigos, sean los que, no quiero hacer spoiler, pero sean los que resuelven el problema, ¿no? El problema principal al margen de los adultos, sino que se las apañan ellos solos encuentran el ingenio para resolver ese problema que hay y les has hecho protagonistas porque de alguna manera entiendo que quieres representar en ellos el yo puedo cambiar el mundo aunque tenga 5, 6, 7 años. Yes, yes, absolutely. Sí, desde luego que sí. Gracias por haberlo mencionado, porque la esencia del libro, a ver, el libro está dedicado a los niños que desobedecen a los adultos para poder cambiar el mundo. Esta aventura de Navidades, a ver, no es Santa Claus quien resuelve la situación, ni tampoco los elfos, porque los elfos son los que se embarrancan en una situación muy compleja y necesitan la ayuda de los niños para salir de ahí, literalmente. Y la cuestión, lo que busca el libro es que hoy en día hay tantos niños que asumen el papel de liderazgo moral en nuestros países. A ver, si yo hubiera dicho hace 5 años o hace 10 años que habría niños que alzan la voz y sus palabras cambian las prioridades de gobiernos en el mundo entero, me hubieran dicho que estaba chiflada. Pero tenemos a Malala Reda, a Emma González contra las armas en Estados Unidos, así que estamos viendo que cada vez hay más niños y niñas que exigen este rol de ser la brújula moral de nuestra sociedad. Y es una cosa a la que yo quería rendir homenaje con el libro. Son niños que se unen para hacer lo correcto, aunque eso signifique desobedecer a los padres. Eso da miedo a los padres, claro. Da miedo enseñar a tus hijos a decir que no, porque nosotros como padres o como madres tenemos que salir también de nuestra zona de confort a veces para tener la oportunidad de hacer que la paternidad y la maternidad no sea solamente un acto de responsabilidad para con nuestros hijos, sino también una oportunidad de dar luz a un nuevo mundo. No, totalmente. Creo además que para las personas que somos padres,
bueno, pues tener hijos y acompañarles en su camino, es muy complicado cuando de repente tienes que luchar, entre comillas, con la educación que tú has recibido, ¿no? Porque de alguna manera, si no haces lo mismo que tus padres hicieron contigo, estás admitiendo que hubo algunas cosas que tus padres no hicieron no hicieron como te hubiera gustado o no hicieron bien del todo. Y esa es una dicotomía muy grande, ¿no? Para cuando creces, porque tus padres pues, son personas muy importantes para ti. Como decías al principio, lo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que supieron. Seguro que mis hijas tendrán miles de objeciones cuando sean mayores que me reprocharán, pero yo creo que al final todos vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. No te quiero entretener mucho más, pero me interesa muchísimo tu punto de vista sobre las redes sociales y sobre cómo crees que pueden ayudar o no a que se visibilice la diversidad del mundo y a que se vea que, bueno, pues que no es todo de un solo color ni de una sola manera, ¿no? Personalmente tengo muchas amigas y muchos amigos que utilizan sus redes sociales para dar visibilidad a su modelo de familia, por ejemplo, y ellos personalmente reciben muchísimas críticas y muchísimos mensajes de odio, pero a lo largo de estos años creando contenido en sus redes sociales, los mensajes de odio han ido a menos y los mensajes de amor han ido a más. Por supuesto, todo esto a través de una labor de educación que ellos han asumido y que quizá no deberían de haber asumido porque es una carga mental muy grande. Pero bueno, no me quiero liar, te quería preguntar, ¿cómo crees que afecta a las redes sociales a esta visión, ¿no? A esta diversidad? Si crees que lo beneficia, si crees que es un arma de doble filo, ¿cuál es tu visión sobre las redes? On the one hand, Por there un is lado, it is no secret that no es ningún secreto que las redes sociales han polarizado mucho el debate público en la política, porque mi feed o el tuyo están llenos de gente que habla de diversidad, de valores progresivos y de cómo respaldan a muchas otras personas de diferentes tipos, pero también sabemos perfectamente que lo que reciben en las redes sociales muchas otras personas no tiene nada que ver. Es totalmente distinto y definen el mundo como un lugar que da miedo, en que los gays quieren sustituir a la familia tradicional, etcétera, etcétera. Así que mi preocupación con las redes sociales es que sí, las redes sociales dan a las personas la oportunidad de profundizar muchísimo en nuestra madriguera. Puedes no estar expuesto en absoluto a otras personas que sean distintas de ti, que tengan otros intereses, que tengan otras experiencias de vida. Puedes quedarte muy encerrado en tu propio agujero, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Porque cuando no te estás expuesto a otros tipos de personas, siempre divides el mundo en los buenos, entre los buenos y los malos. Y los buenos siempre somos nosotros, los malos siempre son los demás, ¿no? Y eso me preocupa un poquito. Y también es cierto, por otro lado, como has dicho muy bien, que gracias a las redes sociales estamos aprendiendo cada día y aprendemos mucho más deprisa y muchas cosas sobre las que antes de que llegaran las redes sociales era muy difícil acceder a esta información, era muy difícil estar expuesto a todo eso. O sea que es una cuestión de cómo usamos las redes sociales, cómo usamos las cosas. Yo disfruto de Instagram, a mí me gusta, soy muy activa en Instagram y me encanta tener una comunidad con la que puedo hablar en Instagram, así que intento convertirlo en un lugar acogedor. En conjunto, yo siempre recuerdo que mis profesores y profesoras del instituto decían que la clase que nos precedió siempre era mejor que la nuestra. Y, sí, y siempre lo pienso, ¿eh? Siempre lo pienso. No sé si aquí ocurrió lo mismo, pero los que son mayores que tú siempre dicen que el mundo
acabará siendo un infierno. Bueno, si vemos los macroindicadores, vemos que ahora somos más sanos. Bueno, este año quizás no, pero en general las cosas están mejor, ¿no? Más sanos que antes, vivimos más tiempo. Cuando vemos estas ideas, vemos que estamos progresando como sociedad, ¿no? Así que es más una cuestión de entender cómo no dar un exceso de poder a las empresas que gestionan estos grandes sistemas. Y esa es la razón por la que yo soy una persona muy pro-europea, porque creo que Europa es algo muy importante. Es importantísimo que nosotros participemos en Europa y que estemos juntos y seamos vigilantes contra el superpoder de las grandes corporaciones. Es algo que debemos vigilar, no hay duda. Es importante tenerlo y también es importante que tampoco se nos coma, ¿no? En cuanto a información y todo eso, es algo que intento promocionar. Voy a hacer la última pregunta, que además no estaba planeada, pero ¿estás pensando ya en el siguiente libro? Porque a mí me encantaría. I just came out with a new book. Acabo de sacar un libro nuevo. Se titula El doctor Li y el virus que lleva corona. Es la historia del doctor Li Wenliang, que fue el primer médico que hizo sonar las alarmas en China, en Wuhan, sobre el nuevo coronavirus. Explicaba que se estaba diseminando en el hospital, le amenazó la policía. Fue el primer héroe de esta pandemia, en realidad. Este libro es un viaje a la pandemia visto desde los ojos de un niño. Y es algo en lo que estoy trabajando y también estoy trabajando en otro libro que se sitúa en España, un país que me encanta, de verdad. Amo mucho España. Yo empecé mi carrera como directora de teatro, como directora de escena, y la primera obra de teatro que puse sobre el escenario era de Ramón Valle Inclán. Valle Inclán. Así que soy una gran amante de la cultura española y escribo un libro que se sitúa en la España de 1920, de los años 20. Pero bueno, no puedo decir nada más sobre esto, ¿eh? Estoy solo al principio del libro. Hacer aquí una promesa de meñique y cuando tengas el libro y puedas hablar de él, tendrás otra entrevista conmigo, ¿sí? I can promise that. Sí, lo prometo, lo prometo. También tengo otro proyecto nuevo que acabo de lanzar, todavía no es un libro, es un boletín. Se titula Buenas noches hoy o hoy por la noche y cada semana envío a mis suscriptores un cuento. Es siempre sobre un protagonista de nuestra época. La primera fue sobre Ilya Page y la segunda que saldrá hoy es sobre Stacey Abrams. Es la activista, una política que consiguió que se inscribieran más de 800.000 votantes en Georgia, en Estados Unidos, para poder votar en las elecciones. Y siempre es algún protagonista de nuestra época y es un cuento para ir a dormir que quiere inspirar a padres e hijos, porque siempre son cuentos infantiles. Y yo empecé porque el nuevo libro, El Doctor Yin y el virus que llevaba una corona, empezó como un cuento gratuito que distribuí en mi web y se lo descargaron más de 600.000 personas. Así que me di cuenta de que muchas de esas personas, en muchos casos, las familias hoy en día no tienen los recursos para poder comprar libros infantiles y la realidad es que todos necesitamos cuentos que nos inspiren y que podamos compartir con nuestros hijos. Así que yo quería buscar la manera de hacer que mi escritura fuera más accesible a los niños del mundo entero. Así que decidí iniciar este boletín y si alguien quiere, cuando quiera, nos puede dejar una propina y si no, pues no pasa nada. Recibirán los cuentos cada semana igualmente. Es de la empresa Undercats.
de recibir esas historias. Y yo creo que podemos dar por finalizada la entrevista, a no ser que quieras comentar algo más, Francesca. Para mí ha sido un verdadero honor. Sabes que desde hace tiempo nos seguimos en redes y hemos estado en contacto por ahí, así que tener esta charla contigo de tú a tú ha sido de verdad súper importante, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Te admiro muchísimo y bueno, mis peques, sé que en cuanto les diga, está hablando con la autora, con la coautora de Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, van a alucinar completamente. Si vienes a Madrid, por favor, o cuando te dejen, cuando nos dejen volver a viajar y vengas a Madrid, nos tomamos un café, te voy a llevar por el callejón de Valle Inclán para que lo conozcas, que además, bueno, pues hay una historia por ahí contada que te puedo transmitir y de verdad que ha sido un placer absoluto. I Muchísimas can't wait to gracias. come. Ojalá, tengo muchas ganas de poder venir. Ojalá pueda venir pronto. Muchísimas gracias. Es un honor, es un verdadero honor para mí hablar con vosotras y tener la oportunidad de poder hablar de los elfos en el quinto piso, dice la autora en español, y espero que os guste a todos y a todas. Ojalá me pudierais decir, no sé, por ejemplo, a través de Instagram, que es fantástico, ¿qué os parece? Porque yo escribo para estar conectada con mis lectores. Este año ha sido muy difícil porque no he podido ver a nadie en persona. Así que si leéis el cuento con vuestros hijos y queréis contarme qué os ha parecido, eso a mí me ayuda a crecer como escritora y a aportaros magníficas historias para compartir a vosotras y a vuestras familias.